quieres renunciar, pero no estás seguro si es una buena decisión. A mí también me pasó. Renuncié 5 veces en 2 años y medio. Luego encontré un trabajo en el que encontré esa estabilidad y llevo casi 10 años en el mismo lugar. Y te cuento una cosa, nunca me he arrepentido de ninguna de las 5 veces que renuncié en esos 2 años y medio, porque tengo la guía, la fórmula para saber cuándo sí y cuándo no renunciar. Renunciar no es simplemente renunciar a un trabajo, es cerrar una puerta, probablemente abrir otra. Es una decisión que te puede dar paz o arruinar tu estabilidad. Por eso, en este video vamos a abordar ese tema, con ejemplos, guía, cálculos e historias que te van a ayudar a tomar la mejor decisión para ti. Soy Zaret Zambrano, estadística. Llevo 10 años trabajando en el sector financiero, donde por fin encontré ese amor que me hizo durar en un puesto más de un año. Antes de eso, cambiaba de aquí para allá, pasé por muchos sectores, renunciaba, me movía, y cuando mis jefes me decían, ¿estás segura?, yo tranquilita les decía, 100%, tengo la fórmula. Cuando tenía 20 años cambié de trabajo varias veces al entrar en el mundo laboral. Por cualquier cosa, cualquier razón me era suficiente para tomar la decisión de irme. Bien sea porque encontraba otro trabajo con un ingreso mejor o porque algo me molestaba lo suficiente en mi trabajo para decir, chao, me voy. Pero algo muy importante es que jamás en ese momento tomé la decisión de renunciar sin tener otra cosa mejor asegurada. No me preocupó en ese momento de la vida nunca que mi hoja de vida se viera un poquito salpiconeada porque lo sabía vender. Siempre me iba bajo seguro, cuando ya al otro lado me habían dicho que sí. Les voy a contar ahí una historia. En uno de los trabajos que tuve, me tuvieron que incapacitar porque me dieron cálculos en la vesícula. Entonces me fui y cuando volví me di cuenta que a algunos compañeros les habían subido el sueldo con el cambio de año y a mí no, y eso no me pareció. Pero me dio rabia, me frustré, pero no salí corriendo ese mismo día. Me puse molesta, respiré profundo y entré a Computrabajo, al empleo.com y actualicé mi hoja de vida. Al cabo de una semana y media, gracias a Dios, había encontrado una opción en la que me pagaban el doble del salario que estaba ganando en ese momento. Y claro, ni corta ni perezosa dije, me voy. En ese momento mi jefe me dijo, estás tomando una pésima decisión, Zaret. Estás en una compañía grandísima. Y sí, una de las compañías más referentes en el sector en mi país. Pero yo le dije, no, estoy segura. ¿Segura? Mira, te está cerrando las puertas, ¿cómo vas a renunciar? Yo no, es que yo he hecho muy bien mi trabajo, he hecho todo muy bien, no veo por qué me habría de estar cerrando las puertas, simplemente tomé la decisión de irme para otro lugar. Trataron de retenerme con salario, pero pues me iba a ir a ganar el doble de lo que estaba ganando en ese lugar. Y él me dijo, te vas a arrepentir. Yo tenía en ese momento 22, 23 años y me acuerdo perfectamente que le dije, puede que sí, puede que esté tomando una decisión irresponsable, pero en este momento de mi vida me puedo arrepentir. No estoy pagando una hipoteca, no tengo hijos, nadie depende de mí, me voy a ir por un mejor salario, voy a enriquecer mi hoja de vida con otro sector totalmente diferente. ¿Por qué no? Y me fui. Efectivamente, para la empresa que me fui, no era lo que imaginaba. Y allá no duré más de 3 meses. Es más, esa ni siquiera la tengo en mi hoja de vida porque duré muy poquito. Pero me permitió saltar al siguiente trabajo. Fue un trampolín porque las características de ese empleo enriquecían demasiado mi hoja de vida. En cada trabajo aprendía una habilidad nueva, ganaba algún conocimiento, practicaba algo distinto de mi carrera. Estudié estadística y definitivamente, aunque fuera el software diferente, en un lado trabajaba en R, en otro lado en Python, en otro lado en Excel, pero en cada lugar aprendí una habilidad que iba enriqueciendo mi hoja de vida. Y ustedes no saben en las entrevistas cómo vendía cada una de esas experiencias de la mejor forma posible. Y aunque para algunos parecía inestable, para mí este salpicón que hice en mis 20 tenía sentido. En cada lugar estaba sumando y adicional y más importante, nunca me iba a mandar hoja de vida necesitando, sino que siempre estaba en un puesto de trabajo. Entonces no tenía el riesgo de que dijeran, ay no, muy salpiconeada, chao, y yo me quedara sin trabajo. Entonces siempre me iba cuando ya estaba segura de irme para el otro lugar. En ese momento de mi vida también cada cambio que hice me ayudó a aumentar mis ingresos. Siempre me iba por un mejor salario. Nunca me fui transversal hasta ese punto. Cuando entré a esta empresa en la que duré solamente 3 meses, era el trampolín para seguirme moviendo. Definitivamente, sí, me iba a ganar el doble de lo que estaba ganando, pero no era como me lo habían vendido. Tenía ciertas cositas, tenía que viajar a Bogotá, tenía que implicarme un montón de cambios en mi vida a los cuales no estaba dispuesto. Entonces, cuando me di cuenta que este trabajo no era como me lo habían vendido y que tal vez mi jefe anterior tenía razón y me podía arrepentir, rápidamente empecé a buscar trabajo. Y me salió una oportunidad en la que era incluso bajándome un poquito de salario, pero era para ingresar a la empresa del sector financiero en el que estoy actualmente. Y en esta empresa veía muchísima más proyección, era en la ciudad en la que yo quería vivir, era una empresa que era referente, me veía trabajando ahí.
Además, el que hoy es mi esposo, en ese momento mi novio, ya trabajaba en esa empresa y sabía que había muchas posibilidades de crecimiento, que tenían un montón de beneficios. Entonces es la primera vez que me muevo por un salario inferior. Pero me fui de una, sin mente. Por eso, cada uno de los cambios que hice en estos 5 o 6 empresas que me moví, hicieron sentido para el momento en el que presenté esa entrevista para entrar a la empresa en la que realmente quería trabajar. Vendí cada una de esas experiencias y me permitió entrar a esta empresa a poder desempeñarme. En esta empresa llevo casi 10 años, pero también es muy importante que no me he quedado en un único cargo. Me he movido muchísimas veces durante estos 10 años. Más o menos he tenido 6 ascensos dentro de la misma empresa. Esos ascensos no solamente han sido hacia arriba, sino también un poquito hacia los lados. He cambiado de áreas, he conocido de distintos lugares del sector financiero, desde experiencia de clientes, estrategia, originación, cobranza. Me he movido por muchas partes que me han permitido enriquecer mi hoja de vida y también ir aumentando mi ingreso. Entonces, hasta este punto vamos a revisar cuándo sí renunciar, ya que les hablé de esa Zaret de 20 años que renunciaba casi que por cualquier cosa. Número 1, cuando tienes una opción que mejora tus ingresos y tu calidad de vida, pero esa opción ya está segura y estable. Número 2, cuando estás estancado profesionalmente, cuando ves que no hay opciones ni para arriba, ni para abajo, ni para los lados, pero no vas a soltar hasta que tengas una opción mejor. Lo que vas a hacer es empezar a buscar para moverte. Cuando te enfrentas con un ambiente tóxico, acoso, maltrato. Pero ahí es muy importante. Si estás en una compañía grande que tiene la opción, tienes que denunciar, levantar la mano, generar alerta. Si ese acoso viene del dueño de la compañía, la violencia viene del dueño de la empresa y no hay nada que hacer, ahí es la única forma en la que yo priorizaría mi paz mental y me movería. Es más, les tengo una historia escalofriante al respecto. Se las voy a contar de una vez. Una persona que quiero mucho trabajaba en una empresa en la que le pagaban muy poquito y empezó a enfermarse. El ambiente era tosco, su jefe tenía actitudes no muy chéveres y esta persona se empezó a enfermar, pero no me entiendan el enfermarse psicológico, no, enfermarse físicamente, se empezó a sentir mal, empezó a estar mal, como que nada en su vida pelechaba, nada funcionaba. Entonces fue al médico, le hicieron exámenes y le dijeron que parecía que estuviera consumiendo algo muy peligroso, que parecía estos soldados que van a la guerra o los niños de África que consumen alimentos con heces mal lavados, o sea, una cosa terrible. Y esta persona me decía, es que yo como en la empresa, allá nos dan la comida, no entiendo. Dejó de comer en la empresa y se empezó a mejorar. Esto está muy raro. Pero en la empresa le decían, pero ay, que es que no puede comer, es que, o sea, era una presión a que comiera. Se volvió a hacer exámenes y definitivamente volvió a comer ahí y se volvió a enfermar. Le estaban poniendo popó en la comida. Popó de humano en la comida. Ahí no hubo, venga, busque otro empleo, otra cosa, no, o sea, eso fue, corra, huya de ahí porque la quieren matar. Ella renunció, se fue y bueno, su salud mejoró, todo mejoró, definitivamente allá la querían matar, o sea, una cosa tétrica. Ahí nos da pie a venga, búsquenos. O sea, una cosa escalofriante de terror. Cuando tus valores chocan con la organización. Número 4. También tengo otra historia. Una persona muy querida que estaba trabajando, la invitaron a hacer cosas no muy legales. Y esta persona también era su jefe, era el líder, no había mucho que hacer. Tuvo que decir, definitivamente, aquí yo no puedo estar. No voy a poner en riesgo mi título profesional por un trabajo. Me tengo que ir. Cuando tienes un muy buen respaldo, muy buena planificación. Si tú estás incómodo en un trabajo, te sientes muy mal, pero definitivamente tienes todo el respaldo de tu familia, de tu pareja, para salirte y pasar una temporada sin trabajo, puede ser que puedas tomar la decisión un poquito más a la ligera. Entonces, en estas razones, puede que sí debas renunciar, pero siempre está buscando otra opción, a menos de que tu vida esté en peligro y te estén dando popó. Antes de pasar a cuándo sí renunciar, quiero que pensemos un poquito en por qué es tan difícil tomar esta decisión. Y hay 3 razones que tienen sentido y que te hacen pensar. La primera, y esto le pasa mucho a los boomers y a los millennials, es la teoría del costo hundido. Cuando llevas 10 años en una compañía, 20 años en una compañía, empiezas a pensar en que ya invertiste demasiado acá. No te quieres ir porque no quieres renunciar a eso que ya invertiste. Aquí viene un concepto que me enseñó mi esposo y es día laborado, día pagado. Tú ya trabajaste, ya te pagaron, vuelves y trabajas, vuelves y te pagan. Entonces, ese aferrarse a un trabajo no es tan sano por el tiempo que has invertido y más si no te estás sintiendo del todo bien. La motivación intrínseca y extrínseca. Y este término le encanta mucho a los Gen Zs porque es ¿por qué estás trabajando? ¿Cuál es tu motivación? ¿Dónde está tu corazón? Y aquí yo estoy un poco a favor y un poco en contra porque el trabajo, yo lo veo como trabajo.
Qué bueno que disfrutes tu trabajo, qué bueno que te guste tu trabajo, pero tu trabajo no debería de ser tu vida. Así que si no amas tu trabajo, pero amas el estilo de vida que te da tu trabajo, puede que no esté tan grave. Veo mucho en las personas más jóvenes que por estar buscando ese trabajo ideal en el que vibren, en el que se sientan del todo realizados, no están trabajando, no están haciendo mucho, no están progresando. Y creo que debemos encontrar un punto medio entre esto es lo que me gusta, esto lo disfruto y hay que trabajar. Necesitamos generar, necesitamos que el planeta sea productivo, alguien tiene que recoger la basura, alguien tiene que aplicar las inyecciones, alguien tiene que hacer las cosas porque necesitamos un mundo que produzca. Y ahí voy con otra reflexión de una persona a la que amo mucho y quiero contar esta historia. Resulta que una familiar mía trabajaba en una empresa. Trabajó por esta empresa 25 años. Era extremadamente feliz. O sea, ella básicamente vivía con la camiseta y estaba muy contenta. Pero tuvo un cambio de jefe. Y llegó una jefe que llamaremos Marcela. Marcela decidió hacerle la vida imposible a ella y a sus compañeros. Marcela era fastidiosa. Marcela les decía, ¿por qué te vas a ir a las 6 de la tarde? Es que apenas son las 6 de la tarde. No tienes compromiso. Quería que se quedaran tarde. Era grosera, era fastidiosa. Mejor dicho, le empezó a hacer la vida imposible. Esta persona a la que yo amo mucho, vamos a ponerle Pepita, para que no me confunda. Pepita no necesitaba trabajar. Pepita tenía cesantías de sus 25 años guardadas debajo del colchón. Pepita ya había pagado su hipoteca. Pepita no era una niña, Pepita era una persona de edad, con dinero, tranquilidad, que perfectamente pudo haber renunciado y seguir su vida sin ningún problema. Yo le hubiera aconsejado a Pepita que renunciara, que no se tenía que aguantar a Marcela. Pero ella no renunció. Pidió vacaciones, solamente quería vacaciones para poder descansar. Estaba cansada, estaba frustrada. Marcela no la dejaba sacar vacaciones. Pepita estaba cansada, estaba frustrada. ¿Saben cuántos días tenía Pepita de vacaciones? 57 días de vacaciones. Y Marcela no la dejaba sacarlos. Eso es básicamente estar a un paso del burnout. Estaba triste, estaba cansada. Lo triste de esta historia es que Pepita falleció. Y adivinen qué. Esta gran empresa, esta gran compañía, la tuvo que reemplazar. Y así Marcela no lo hubiera dejado sacar vacaciones, tuvo que buscar quien la reemplazara. Porque eso que le hacían sentir a Pepita, de que era irreemplazable, de que nadie podía hacer su trabajo, no es real. Siempre, todos, absolutamente todos, somos reemplazables. Steve Jobs se murió y Apple sigue sacando celular cada año. Y se siguen vendiendo. Pepita falleció y a nosotros, su familia, nos dieron los 57 días de salario. 57 días que ella no disfrutó, que nosotros no disfrutamos, porque esa plata para nosotros no era lo importante. 57 días de la vida de Pepita que Marcela nos robó para siempre. Pepita debió haber tenido conciencia de que por más que hubiera disfrutado esta empresa por 25 años, no era su vida. El trabajo no debe ser tu vida, es un intercambio. Les voy a contar otra cosa. Yo le escribí a esta empresa denunciando a Marcela, diciéndole que Marcela no había sido respetuosa de los tiempos laborales, no la había dejado sacar vacaciones. Encontramos una carta escrita por Pepita diciendo que estaba aburrida, que estaba agotada, que Marcela maltrataba a sus compañeros física y psicológicamente. Bueno, física no, psicológicamente. Le hicimos llegar esa carta a esta empresa a la que Pepita había dedicado 25 años de su valiosa vida. Esa empresa que tantas veces nos dijo que Pepita era tan importante para la empresa. Esa empresa que nos mandó el ramo de flores y nos hizo sentir tan especiales en el entierro de Pepita porque éramos su familia, porque Pepita se había puesto la camiseta. Más o menos un año después, un año y algo, le mandé la carta. ¿Saben qué me respondió la empresa? Pepita jamás denunció. Listo, pico y chao. Y ella sigue, Marcela, ejerciendo su nefasto liderazgo. Ojalá reflexiones, Marcela. Así que ahí viene un tercer concepto y es la ventana de oportunidad personal. Cuando eres joven, puedes tomar decisiones de moverte, de arriesgar, de cambiar y tal vez no sea tan grave. Y cuando ya tienes el dinero suficiente, cuando ya alcanzaste la estabilidad financiera, también puedes dar ese paso hacia la libertad. Pero cuando estás en ese punto intermedio, cuando estás construyendo, cuando tienes una hipoteca, cuando tienes hijos, cuando definitivamente estás en el momento de construir, puede que te lo tengas que tomar un poquito más en serio. Mi conclusión con la historia que les conté es: nunca ames tanto. Nunca ames tanto y mucho menos a un empleo, porque todos, absolutamente todos, somos reemplazables. El día de mañana, cuando tú te mueras, esos 57 días de vacaciones que dejaste de disfrutar, a tu familia le van a doler todos los días de la vida porque no disfrutaron 57 días contigo, pero a esa empresa ni siquiera le va a importar. Esa empresa va a decir: ay, ella no denunció y listo, chao, se acabó. Y antes de pasar a la lista de cuándo sí renunciar, quiero que entendamos que esto no solamente le pasó a Pepita, a la que hicieron comer popó, a mí que salpiconeaba, sino que esto les pasa a muchas personas y que el estrés laboral y todo este mundo puede ser bastante agotador. Así que vamos con las estadísticas que nos encantan.
El 44% de los trabajadores en el mundo experimenta estrés laboral. Eso es mucho. Creo que puede ser en parte por eso, y es porque creemos que el trabajo es nuestra vida. El trabajo hace parte de la vida, financia tu vida, pero no debería ser tu vida. 5:30, apago el computador y por más estrés que haya tenido en el trabajo, ahí se quedó. En Latinoamérica, el 59% de las personas consideran que el estrés laboral está afectando su vida personal. Los baby boomers permanecían aproximadamente 8 años por empleo. Los millennials, por otro lado, cada 2.8 años están cambiando de empleo. Y los Gen Zs, cada 2 años están cambiando de empleo. Eso es mucho para los que yo conozco. Solamente 1 de cada 4 personas tiene un fondo de emergencia mayor a 3 meses cuando considera una renuncia. Cuando renuncias sin respaldo, esa renuncia puede traducirse en 6 meses sin ningún tipo de ingreso. El 72% de las personas que renunciaron en la gran renuncia se arrepintieron en menos de 6 meses. Entonces, ¿cuándo definitivamente no renunciar? Número 1, cuando estás acalorado, con rabia o emocionalmente herido. Si tu jefe, tu líder, tus compañeros te dijeron algo que realmente te dolió, que te puso la cabeza caliente, toma agüita. Respira y no tomes una decisión acalorada. Número 2, cuando ni siquiera te has tomado el trabajo de revisar tus ingresos versus gastos. Hoy renuncio, pero mañana ¿cómo voy a pagar el arriendo y los servicios y el colegio del niño? Si no tienes ni siquiera eso planteado, si no tienes ni siquiera un mes de fondo de emergencia, tal vez no renuncies, tal vez empieza a enviar hojas de vida. No te estoy diciendo que te quedes ahí para toda la vida, pero no saltes al vacío cuando apenas estás empezando y estás absorbiendo aprendizajes claves. Es normal que tú llegues a un empleo y todo te parezca abrumador, que te sientes en las reuniones y parezca que están hablando en chino, que todos están hablando un lenguaje que desconoces, que sientes que incluso están actuando porque no es posible que esta gente entienda todo esto y yo no. Es normal. Se llama curva de aprendizaje y es normal sentirse perdido. En mi último cambio de empleo dentro de la misma empresa donde estoy trabajando, el primer mes y medio quedaba con dolor de cabeza. Tantos conceptos, tantos términos, tantas cosas, yo quedaba cansada y eso es normal. Uno ahí no toma decisiones y no dice, ay, no, esto no es lo mío, esto no me gustó. Espera un tiempo a que cojas esa curva de aprendizaje. Cuando estás aburrido, ya entendiste el proceso, alcanzaste la curva de aprendizaje y esto se volvió súper operativo para ti. Ahí es una buena señal de que busques un crecimiento, de que busques crecer, de que te presentes a nuevas vacantes, pero no de, ay, me aburrí, me voy. Cuando tienes una idea de emprendimiento, empezaste con un emprendimiento, empezaste a crear contenido y te parece que es súper buena idea tirarte de cabeza a ese nuevo emprendimiento. Primero vas a construir, vas a ver qué tan rentable es ese emprendimiento, qué tan buena es esa idea y eso te va a implicar sacrificios. Empezar a construir tu proyecto personal o tu emprendimiento después de las 6 de la tarde, en la noche, los fines de semana, los festivos. Cuando te des cuenta que ese emprendimiento tal vez sí tiene pies y cabeza, puede que tomes la decisión, pero una decisión planeada, pensada. Ese ir a tirarse porque esto me pareció más bonito, porque quiero ser dueño de mi propio tiempo, tal vez no sea tan buena idea. Hay una coach que sigo de liderazgo que dice que tu trabajo financie ese emprendimiento. Puede que por un tiempo estés en tu trabajo mientras vas tratando de emprender y ver si esto tiene pies y cabeza mientras tu trabajo sigue pagando las cuentas. En conclusión, no ames tanto un trabajo para dejar tu vida. El trabajo es trabajo y cuesta trabajo. Hay veces que te va a molestar, que te va a incomodar y no por eso tienes que salir corriendo. Sé estratégico, empieza a planear cómo esos movimientos que haces te ayudan a crecer hacia arriba, hacia los lados, pero van engrosando tu perfil profesional para que sea cada vez más atractivo. Si te están matando de estrés, de violencia o literalmente en tu trabajo, huye, corre, porque es más importante tu vida. Si Marcela no te deja sacar vacaciones, denúnciala. Trabajar es parte de la vida, pero no es la vida. Tu trabajo puede darte estabilidad, propósito, crecimiento o simplemente un buen sueldo. El trabajo no debería de robarte ni tu salud, ni tu alegría, ni tu familia. Al final vas a ser reemplazable en la empresa, pero créeme, en tu casa no. Nadie te va a devolver los días perdidos. Nadie te va a devolver ese sábado, ese domingo que te quedaste entregado en cuerpo y alma. En 10 años en esa empresa ni siquiera se van a acordar de tu nombre. Pero tus hijos sí se van a acordar que faltaste a su exposición en el colegio. Si te vas a ir, que sea con un plan, con propósito y en paz.
Haz el cuadrito de Excel, cuáles son mis ingresos, cuáles son mis gastos, cuánto necesito, si me puedo mover. Y si estás en un trabajo que te está permitiendo cosas mágicas en la vida, como tener un ingreso súper alto y por la zona en la que estás viviendo gastos súper bajitos, aprovéchate de eso, quédate un ratico, ahorra, reúne y luego sí tomas decisiones. Yo sé que en el fondo de tu corazón, después de ver este video, sabes si en el trabajo que estás construyendo carrera o estás en una jaula disfrazada de oficina. Si algo de esto resonó contigo, sígueme, dale like y envíale este video a ese sobrino, a ese primo que no ha podido empezar a trabajar o que quiere mantener renunciando porque lo miraron feo.